¿Qué tema tenemos aquí con todos ustedes? Y pues está el doctor Alejandro Girán Marín. Pues ya saben, él vienes también de... Ay, es que se me fue la introducción. Bueno, se los presento, aquí lo tengo a mi lado. Hola. ¿Vienes también de la universidad? Sí, mucho gusto, soy el doctor Marín. Vengo de la Universidad Michoacana. Estoy adscrito a la Laboratorio de Paleontología en la Facultad de Biología. Soy profesor e investigador. Doctor, nos vas a platicar de un tema que son los caballos prehistóricos. Sí. Mucha gente hemos escuchado y la mayoría dice, pues la prehistoria, pues sí, pasa esto, pero nunca casi ese es un tema que está tan tocado, pues de los caballos. ¿Qué pasa con los caballos prehistóricos? Bueno, pues los caballos en general es un animal que ha sido trascendental en la historia de la humanidad. Han servido como medio de transporte, como instrumento de guerra. Todavía nos fascinan porque hay estudios sobre equinoterapias, pero entonces no sabemos o muchos no conocemos cómo es la historia y la evolución de los caballos, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos aquí en Norteamérica, en América, que los españoles introdujeron los caballos. Sí es cierto, pero la historia y evolución de los caballos se dio en su mayor parte en Norteamérica, lo que incluye Estados Unidos, México y Canadá. Tiene una historia evolutiva, así más o menos, de 55 millones de años. O sea, desde el primer caballo, el primer ancestro de los caballos, se originó hace 55 millones de años, que no era más grande que un perrito, hasta lo que nosotros conocemos como los caballos, que son bueno, que incluyen los caballos domésticos y otras especies salvajes, que entre los burros, cebras y hemionus, que son diferentes especies que viven ahora en Eurasia. Curiosamente, como te mencionaba, pues se extinguieron en Norteamérica, no sabemos por qué. Bueno, hay algunas hipótesis de extinción, junto con otra gran fauna que existían, mamuts, camellos, bisontes, perezosos. Entonces sí es una historia súper interesante que yo he estado investigando a través de mi desarrollo profesional. Yo, por ejemplo, estudio sobre todo la fauna de caballos que había en México, en Michoacán principalmente, en San Luis Potosí, en parte de Tlaxcala, y trato de investigar, por ejemplo, qué especies había, ¿no? Porque como actualmente pues los animales están divididos en diferentes especies, y en el pasado también. Nosotros sabemos que al menos hace unos 20.000, 30.000 años había 3 especies diferentes de caballos, una muy parecida a los caballos actuales y una más mediana y una más pequeña. Entonces, yo investigo eso, la taxonomía, o sea, que es cómo nosotros podemos encontrar ciertas características que las diferencian a las especies, ¿no? Y cómo vivían, porque yo también analizo los dientes, la composición química de los dientes y la forma de las extremidades. Te dice mucho sobre como el ambiente, dónde se movían, dónde caminaban. Eso es a lo que yo me dedico básicamente, como investigar y tratar de conocer cosas de estas especies y relacionarlas con la historia y evolución del grupo en general, de los caballos. ¿Qué era lo que comían y todo este rollo es lo que tú haces? Sí, exactamente. ¿Cuántos tipos de caballos existen ahora, hoy en día? Actualmente existen 7 especies en todo el mundo. Por ejemplo, todos los caballos domésticos, incluyendo todas las razas, ponis, percherones, árabes, todo, están incluidos dentro de una sola especie que se llama Equus ferus, así se le conoce. También tenemos 3 especies de cebras diferentes en África, la cebra de las planicies, la cebra de la montaña y otra especie de cebra de las praderas también. También tenemos en África, por ejemplo, el ancestro de los burritos es africano, es un animal, bueno, es una especie salvaje que se llama Equus africanus, ese es el nombre científico de los burritos. Y luego tenemos otros grupos que son el Equus kiang, otro caballo, y el ancestro de todos los caballos domésticos que se llama Equus ferus przewalski, que vive en algunas regiones de Mongolia nada más. Entonces, esa es otra historia súper curiosa. La domesticación de los caballos es una historia también muy curiosa. Es una mezcla entre paleontología y arqueología, porque, bueno, sabemos que la domesticación más o menos se dio entre unos 10.000 y 5.000 años. Y también, como lo digo, tiene que ver mucho el registro óseo, el registro de la composición de la alimentación, porque cuando un animal es salvaje,
tienen una dieta más variada, más que tú puedes identificar a través de los dientes. Pero con un animal es doméstico, tú puedes saber, porque generalmente la domesticación integra solamente un tipo de alimentación, y eso es lo que se sabe, que se ha estado rastreando para saber cómo fue la domesticación de los caballos. Alejandro, ¿cómo le haces para saber si, o más bien, cómo le haces para domesticar, o cómo le hacían para domesticar, obviamente, un ejemplar como pues un eso caballo? Hay diferentes hipótesis sobre la domesticación, porque también, si hoy analizamos el comportamiento de los caballos actuales, en donde voy a incluir cebras, burros y los caballos, todos tienen comportamientos bien diferentes, que están esos comportamientos tanto sociales y de reacción al peligro son diferentes. Por ejemplo, si vemos una cebra, las cebras todas viven en África, ¿no? Y tienen este patrón de rayas que es como para, por ejemplo, hay un estudio reciente que se utilizó, que sabe que es tanto como para distraer a los depredadores como para insectos, para evitar picaduras de insectos. Eso es una cosa muy curiosa, pero las cebras reaccionan muy fácil al peligro, ¿no? Se asustan muy fácil y siempre están alerta. Entonces, ese tipo de comportamientos, nuestros ancestros tuvieron que ver cuáles eran las poblaciones que tal vez reaccionaban menos al peligro y tenían esa, no sé, como esa facilidad para llegar a ser domesticados, y en eso viene este caballo que es el que les digo que está en Mongolia, Equus ferus, que está en una parte como de Eurasia, en la parte central de Asia más o menos. Entonces, tú tienes que ver qué especies y cómo se comportan, y a partir de ahí qué tan sociables son. Eso también influye en muchas cosas. Ahí estamos viendo una imagen, es de trabajo ahora sí en campo. Sí, trabajo de campo. Platícanos un poquito qué estás haciendo ahí. Bueno, esa foto ya la tomé. Ese es un yacimiento que conocemos como Uruétaro, que tiene restos de caballos de hace más de 2 millones de años. ¿Qué? Sí, 2 millones de años aproximadamente. Ahí ese es otro yacimiento con unos compañeros del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Oaxaca, en Chazumba, Oaxaca. Ahí, ese es Chazumba. Estamos viendo cómo está el tipo de excavación, los cuadrantes, la forma de extracción de los fósiles. A mí me gusta mucho el trabajo de campo. La paleontología tiene mucho trabajo de campo, también mucho trabajo de laboratorio, y hay que ser muy claros, no todos estamos preparados para poder rescatar el material de una forma exitosa y que se dañe menos. Mira, esa es una foto de un diente de caballo, ¿sí lo ven? En los sedimentos. Ese es ahí negrito, no se ve muy bien la forma porque está dentro de los sedimentos, pero yo les tomé justo esa foto porque... Lo que estamos viendo en la parte... en el centro... negra, digámoslo así. ¿Es un diente? ¿Eso es un diente? Sí. ¡Santo Dios! Sí, los caballos tienen dientes muy altos. Sí. Son dientes muy alargados y es una adaptación al tipo de alimentación. Esa es una defensa de un proboscidio, que es un colmillo como de un tipo de mamut. Wow. Eso fue bien curioso, lo encontramos en un yacimiento que está por Moroleón. Estamos haciendo una excavación para saber nada más las capas de la Tierra, que son la estratigrafía. Nosotros tenemos que tener un contexto de dónde están enterrados los fósiles, en qué parte de los sedimentos o en qué partes de las capas de la Tierra están enterrados. Y cuando estamos haciendo ese trabajo, primero encontramos un pedacito muy pequeño, pero si hay una secuencia que pensamos que tenía unos 10 centímetros, 20 centímetros, pero no, tenía 2,5 metros la defensa, completa. 2 metros y medio. Más de 2 días sacándola, sí. ¿En serio? Sí. Y obviamente, a ver, platícame un poquito de tu trabajo en campo. ¿Qué haces? ¿Ves como, digamos, como lo que acabas de decir, como una puntita, algo así, y luego de repente descubres todo? Bueno, primero, los fósiles no pueden estar en cualquier tipo de roca, nosotros le llamamos así. Hay diferentes tipos de rocas metamórficas, que se originan a partir de roca, como el mármol, por ejemplo, rocas volcánicas. Y hay rocas sedimentarias que están formadas de partículas pequeñas de otras rocas, así como el polvo, ¿no? Entonces, la mayoría de los fósiles se encuentran en este tipo de rocas. Está muy interesante. Ahorita seguimos con esto de qué hago yo si me encuentro a lo mejor alguna pieza importante de un caballo, o de lo que sea. Vámonos a una pausa comercial y regresamos para que nos digas qué vamos a hacer. Regresamos aquí al programa y pues ya saben, está Alejandro con nosotros hablándonos de caballos prehistóricos, un tema que pues es importante. Todos ustedes que tienen caballos, la mayoría aquí en el estado precisamente y en todo el país,
pues somos somos fans de caballos y nos estás platicando de eso. Sí, claro, estábamos hablando un poco sobre dónde podría yo encontrar restos fósiles de caballos o de otros animales, ¿no? O plantas. Les decía que las rocas sedimentarias son rocas que se forman a partir de pequeñas partículas. En Michoacán, por ejemplo, hay una cuestión interesante porque la paleontología es una ciencia que vincula tanto la geología como la biología. Es una ciencia que obtiene información de las dos. Y a partir de los datos geológicos nosotros podemos saber o intuir o deducir dónde podrían existir restos fósiles. Y sobre todo en Michoacán están más vinculados a las zonas de depósito de estas rocas sedimentarias, que son los lagos o algunos ríos. Entonces nosotros hemos trabajado sobre todo en el lago de Cuxeo, cerca del lago de Cuxeo, porque ahí, como sabemos, es una zona de depósito súper grande. Y ese lago tiene miles de años de historia. Entonces, va a depender sobre todo de las rocas sedimentarias. Y eso lo sabemos a través de mapas geológicos de personas que ya han hecho. Mira, esas por ejemplo, esa es la foto de la defensa ya extraída, casi expuesta, totalmente de sedimentos. Esa era la anterior, la que vimos, era la misma foto. ¿Es todo eso? Sí, y ese soy yo, el que está ahí como limpiando. Mide 2,5 metros. Esa como escala que está abajo, una roja con blanco, es una escala de 2 metros. Y la defensa tenía más de 2 metros. Wow. Y eso es justo por Cuixeo, hemos encontrado esos son de los restos más completos. Porque también hay yacimientos, no siempre nos vamos a encontrar, por ejemplo, el animal así en posición de muerte original. Así con el, me morí. Exactamente, es complicado. Ese tipo de restos, encontrar ese tipo de evidencias es muy complicado. Nosotros muchas veces encontramos, mira, bien contentos sí, ahí. súper contentos por nuestro hallazgo. Ella es mi coordinadora, la doctora María Luisa. Él fue un compañero que estaba haciendo la maestría, Ramón, y ese soy yo. Ahí súper contentos por lo que encontramos. Esa defensa la tenemos ahora en el laboratorio de paleontología. Pues fue todo un reto sacarla, porque como les mencionaba, una pieza tan grande, se ocupan diferentes técnicas de preparación para extraerla y para consolidarla. Y aparte no es algo que encuentres y digas, bueno, pues me lo llevo a... O Sí, sea, yo creo tienes que ¿con qué la sacan? ¿Cómo la sacan? Esa la sacamos entre varios, pero pesaba yo creo que de más de 100 kilos, yo creo. Wow. O sea, una sola persona no puede sacarlo. Yo tengo una duda por ahí. Oye, dices que la mayoría de los restos fósiles los encuentran pues precisamente cerca de los lagos. ¿Por qué? ¿Por qué cerca de los lagos? Porque los lagos actuales o lagos antiguos o ambientes sedimentarios, así nosotros le decimos, que están relacionados con medios de agua o lacustres o de delta de ríos o marinos. ¿Por qué? Muchas veces, bueno, esa foto es interesante, pero ahorita vamos a platicar. Cuando tú dejas expuesto un hueso, no sé si han visto en el campo alguna vez, un hueso de una vaca, un caballo o diferentes animales, si queda expuesto en el campo a la intemperie, hay muchos procesos de meteorización, de erosión, y esto se deshace, los huesos al final se hacen polvo, ¿no? Pero en el agua, cuando entran los huesos a un ambiente acuoso, y nosotros le llamamos sin actividad bacteriana o reductor, oxidante, se forma una pequeña película de bacterias que protegen el deterioro porque no hay mucho oxígeno. Entonces el hueso se mantiene casi en su forma original. Después ya vienen los sedimentos, capas muy pequeñas de sedimentos o muy gruesas que entierran los fósiles. Entonces eso hace que se evite la degradación orgánica, que se evite la acción del sol, del viento, del agua, que también el agua, pero con la lluvia es muy diferente al agua que estar en un lago. Esta es una mandíbula de un caballo hiparión. Ese es un yacimiento que estuve trabajando en España hace unos 4 años. Órale. Ese es un caballo, esa es la mandíbula de un caballo que se llama hiparión. Tiene 10 millones de años más o menos ese. ¿Qué? Son muy antiguos. Me vas a preguntar, que no había caballos en no, sí. A ver, Alejandro, pero, ¿no que no? Hay una historia de evolución súper curiosa. Los caballos como decía, tienen 55 millones de años de evolución, pero han tenido varias dispersiones. Ay, cuidado. Entre ellos, esa dispersión, este grupo de caballos que se llama hipariones, vamos a diferenciar los caballos en 2 grupos grandes, hipariones
y los equinos, o equini, que son como los que nosotros conocemos. Y los hipariones estaban hace 10 millones de años y migraron a Eurasia y allá se diversificaron. Pero estos grupos se extinguieron hace 500.000 años en Eurasia, que es también África, y Asia y Europa. Entonces ya después, hace 2 millones de años, los caballos, como los conocemos actualmente, que vivían en Norteamérica, migraron otra vez y a partir de ahí ya viene la diversificación. Entonces ha habido como varias dispersiones de estos animales y movimientos. Ya. O sea, tenías que ir allá para saber qué onda con la historia. Claro, claro, para comparar. Bueno, eso soy yo en el yacimiento este. Y de repente el paseíto también ahí. Bueno, yo fui a conocer e investigar las técnicas de excavación en otros yacimientos, sobre todo. Alejandro, dinos por favor, si tienes alguna red social y alguien se quedó con dudas, si quieres seguir checando tus fotos, ¿en dónde te podemos encontrar? Bueno, tengo un perfil se llama ResearchGate, que es como mi nombre, Alejandro Irán Marín Leiva. Perfil de Facebook, que básicamente es el mismo, Alejandro Irán Marín Leiva. No tengo ahorita ninguna página de divulgación, lamentablemente, pero si tienen dudas o preguntas, yo estoy adscrito a la Facultad de Biología, me pueden escribir a mi Facebook, sin problemas, yo les contesto, o incluso me pueden mandar a un correo que es alexmanleiva@gmail.com. Sí, si tienen dudas, preguntas, y les puedo ayudar en lo que ustedes quieran. Vale, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya nos abriste un poquito, ya sabemos un poquito más la historia del caballo. Seguramente vas a regresar aquí con nosotros para que nos platiques pues los cuidados y todo el rollo ahora, cómo le podemos hacer si tenemos un ejemplar que no son nada baratos, ¿verdad? Sí, claro, nosotros, de hecho sí les puedo platicar todo. Hay un esfuerzo ahora en México para relanzar una cosa que se llama el Consejo de Paleontología, para tratar de rescatar y dar normas para rescatar todo el patrimonio histórico, paleontológico, que tenemos en México. Es inmenso, es grandísimo. Pues muchísimas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Y pues mientras vámonos a una pausa comercial y regresamos también gracias a Miguel Chapela, que siempre nos trae a gente muy, muy preparada para que todos ustedes sepan pues de qué se trata el medio ambiente.